Muy buenas tardes a todos los presentes. Les da la bienvenida el Colegio Federal de Peritos a esta charla que estará a cargo del maestro Francisco Elías Bartolo Sánchez. Maestro, ¿nos puede escuchar? Bueno, él es nuestro técnico en criminalística con especialidad en grafoscopía por el Instituto de Formación Profesional de la PGJDF, con una maestría en ciencias penales con especialización en criminalística por el INACIPE, perdón, certificado bajo las normas S 0293, que se refiere a la elaboración de peritajes grafológicos, S 0076, elaboración de la competencia de la con base a estándares de competencia, y la S 1081, elaboración de técnicas Ya, me vas a poner con y eso. certificación de las competencias laborales de la educación docente certificado por No examen me en el gusta. 2015 por el CETEC, Mira, en grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía por el CREU. Y por parte del Colegio Federal de Peritos es nuestro director en el área de grafoscopía y documentoscopía. Es entonces que le damos la bienvenida al maestro Francisco Elías Bartolo Sánchez para que nos inicie con su plática. gracias. Maestro Francisco, Sí, le cedo el uso de la palabra. Adelante. gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es la grafoscopía y la documentoscopía. ¿Me pueden decir qué tiempo tenemos para la presentación, por favor? 1 hora estaba estimada y media hora de preguntas. Perfecto. De acuerdo. Listo. Muy bien. Bueno, y buenas tardes a todos. Yo soy el maestro Francisco Elías Bartolo Sánchez. Muy agradecido por contar con su presencia. Voy a compartir en este momento mi pantalla para que puedan ver la presentación y vamos a iniciar con la charla. Si me indica alguien, por favor, si pueden ver la presentación. Sí, ya se ve, No, maestro. bueno, la presentación no, su computadora nada más se ve como el fondo. La presentación no la ven. No, Voy a iniciar de nuevo. Partir. Ahora, ahorita sí ya. perfecto. Gracias. Gracias por la comunicación. Ok, listo. Vamos a iniciar entonces. ¿Qué es la grafoscopía y la documentoscopía? La grafoscopía, de entrada, diremos que es una ciencia. Esta ciencia se encarga del examen de los grafismos con el fin de establecer su autenticidad o falsedad y determinar la técnica de falsificación, y en algunos casos vamos a identificar al autor de los mismos, es decir, el origen gráfico. Entendiendo por grafismo las peculiaridades que identifican a una manuscritura. Y vamos a entender por manuscritura toda aquella escritura que se realiza con un útil escritor a través del uso de la mano
o de cualquier órgano del cuerpo que hace las veces de la mano, es decir, que tiene esta función de poder escribir. ¿Qué es lo que se puede hacer con grafoscopía? Determinar autenticidad o falsedad de firmas manuscritas o autógrafas, determinar el origen gráfico de escrituras manuscritas y en algunos casos coadyuvar en la determinación del abuso de firma en blanco y algunos tipos de alteraciones que no tienen que ver con alteraciones de borrados físico-químicos, sino más bien de agregados, también nos puede ayudar esta ciencia. Los métodos que se utilizan o se han utilizado en la grafoscopía a lo largo de la historia van desde el método caligráfico, el grafométrico, el de la comparación formal, creado por Edmond Locard, junto con el método grafométrico, el método ISQD de Ville-Preyor-Paetz, eh, el método denominado Shoe, que es el método oficial de la Francia, creado por Marie-Jane Sedain, el llamado método modular de Brian Fawn y Caroline Berg, aunque este método más que un método es un sistema de gestión del estudio forense de manuscrituras, el método grafológico, el signaléctico, que no tiene que ver nada con marcas, ni señales, ni flechas, ni colores, sino que es un método que está basado en la teoría de señalización creado por Salvatore Ottolenghi, el método grafocrítico creado por Félix del Val Latierro, el método scopométrico, que es el método que se utiliza en la República de Argentina, el método grafonómico, que es el que menciona Luis Gonzalo Velázquez Posada en su libro Falsedad Documental y Laboratorio Forense, como el método adecuado para el estudio de las escrituras, y el método grafocinético creado originalmente por José y Celso del Piqui, que está publicado en el Tratado de Documentoscopía, cuya primera publicación en español fue en el año del 93, y que por conocimiento del creador y comentario directo de él, me dijo que lo crearon en el año del 53 en Brasil. La publicación de su libro sale en ese año en portugués y la publicación en español, la primera publicación en español es en el año 1993 con traducción de Julia Elena de la Peña por Ediciones La Roca y hay una segunda impresión para el año 2006. Bueno, de todos estos métodos, en México, pues ya no sé qué métodos usamos porque en un trabajo de investigación que yo he hecho a través de la revisión de muchos dictámenes periciales, no solamente en México, sino en el mundo, me encuentro con que muchos peritos utilizan métodos que no existen o que al menos no están documentados formalmente en algún texto o en algún paper de investigación y esta parte pues es preocupante, ¿ok? De todos estos métodos, nosotros creemos que el método grafocinético es el adecuado para poder hacer este trabajo. Los métodos que acabo de mencionar están documentados básicamente en estos libros. Si bien es cierto, el método grafológico creado por Georges Bujamin eh, eh, fue publicado en otras obras de este autor, no es cierto que hasta que publica el ABC de la grafología es donde pone el método por completo y da una explicación completa de lo que implica este método. Entonces aquí están las portadas de los libros que soportan los métodos que acabo de mencionar. La escritura, la grafoscopía como una ciencia, como se precia de ser ciencia, cuenta con una serie de leyes, principios y o teorías que la sustentan. Una de las principales son las leyes de la escritura promulgadas por Edmond Solange Pela en 1927 en un libro intitulado precisamente así, Las leyes de la escritura. Lo publica en Francia y ha sido traducido a muchos idiomas.
las leyes fundamentales mencionadas por Alain Bouquet, que van desde las leyes generales que definen a la escritura manuscrita, esencialmente como persona y como circunstancia, y que en ningún caso pueden ser idéntica a ella misma. Tenemos que es individual, que es circunstanciada, que normalmente es un reflejo adquirido y que es susceptible de ser definida en relación con los elementos determinados que son hasta medibles. Las leyes de la expresión gráfica, las leyes de la evolución de la escritura, la ley de disminución del nivel gráfico, la ley de la conservación del ritmo personal, la ley de liberación del impulso motriz en función del tamaño del escrito, la ley de los ajustes iniciales de Saudek, la ley de generación de la escritura de Michaud, la ley del retorno a las formas clásicas o infantiles también de Michaud, la ley de la evitación, y aquí nos harían falta un principio que utilizamos mucho los peritos, que es ese principio que dice que cuando encontramos dos firmas que son exactamente iguales, al menos una de ellas es falsa, y ese principio parte del denominado principio de exceso de identidad, que fue manejado por varios autores, entre ellos Edmond Locard, Serrano García y me falta, Félix del Balatier. Ellos tres son los que mencionan este principio denominado así, principio de exceso de identidad. ¿Por qué exceso de identidad? Porque ya dijimos que una persona no puede escribir de la misma manera todo el tiempo, no somos máquinas, no le impregnamos esta fijeza de formas, sino que existe una variación consustancial en la escritura, y que cuando encontramos dos escrituras que son muy, muy parecidas, dicen autores como Balbuena Balmaceda, pues se tienen que prender nuestras alarmas y pensar que realmente podemos estar ante una falsificación. Este es el principio de exceso de identidad, que dice que la igualdad absoluta total no existe ni siquiera en escritos de la misma mano. La conciencia que actúa en el texto más o menos fuerte desaparece en las firmas, de tal suerte que el acto volitivo que determina la extensión de la firma queda negado por la preponderancia del subconsciente. Y por eso estas firmas tienen una gran constancia, es decir, un acusado parecido, sin que por ello existan dos absolutamente iguales. Y por eso cuando encontramos dos firmas que son exactamente iguales, decimos que al menos una de ellas es falsa. El decálogo de Félix del Val Latierro, que fue publicado en el libro de Grafocrítica en el año de 1963, también es parte fundamental de nuestro sustento. Para poder realizar un estudio de firmas o de escrituras, eh, nosotros debemos de cumplir una serie de requisitos para poder estar en condiciones de hacerlo. Se dice que de la escritura cuestionada o de la firma cuestionada, lo único que podemos exigir es que esté en original. Toda vez que si nosotros trabajamos con firmas en fotocopia o escrituras en fotocopia, podemos cometer muchos errores, y esto implicaría más un trabajo grafodocumentoscópico que solamente grafoscópico. Y tal vez de este tema hablemos en una charla próxima, respecto de la dictaminación de documentos no originales. Respecto de las escrituras y o firmas de cotejo, lo que vamos a solicitar de ellas es que sean originales, que sean homólogas a las cuestionadas, si se trata de escrituras, que sean del mismo, del mismo tipo, que sean, eh, si es cursiva, que sea cursiva, si es tipográfica, que sea tipográfica, si son mayúsculas, mayúsculas, minúsculas, minúscula, y que corresponden al mismo sistema caligráfico. En relación con las firmas, sobre todo si son ilegibles, lo que vamos a pedir es que tenga una estructura semejante. Deben de ser contemporáneas las escrituras y firmas de cotejo con relación de las cuestionadas, y esto implica que no haya un periodo excesivo de más menos 2 años en relación con el año de vigencia de la firma o de la escritura que se va a cotejar. Esto es, si tenemos una escritura o tenemos firmas cuestionadas del año de 1980,
podrían ser convenientes firmas y o escrituras del año 81, 82, 79, 78. Entonces, del 78 al 82 va a abarcar este periodo, que es un año, es un periodo más o menos de 5 años, no 5 más 5 menos, no, 5 años, es decir, más menos 2 más el año de vigencia nos dan los 5 años. Este periodo es un periodo orientativo. Si bien es cierto, es ideal, a veces podemos exceder ese periodo dependiendo de el grado de permanencia o de fijeza que tengan las escrituras a lo largo del tiempo, y a veces ese periodo se acorta si es que existe alguna circunstancia que nos eh, impida o que, mejor dicho, que genere cambios bruscos dentro de la escritura en determinados periodos, que pueden ser enfermedades, tensiones o algunas otras circunstancias por las que pueda pasar el sujeto al momento de realizar la escritura. Y tienen que ser preferentemente equicircunstanciales. Y el tema de la equicircunstancialidad tiene que ver con que estén elaboradas en un sustrato semejante, con un útil de escritura semejante, con un color de tinta semejante, y también que, que esté realizada en un formato semejante. Es decir, si estamos utilizando una hoja tamaño carta o A4, que sea ese tamaño, o si es una media carta, o si es un fragmento de hoja, o si es una cartulina, o dependiendo de eso, idealmente tendríamos que hacerlo. Dicen los del PIQUIA en el Tratado de Documentoscopía que difícilmente nosotros vamos a trabajar con condiciones idóneas para poder hacer el cotejo de manuscrituras, y que muchas veces el perito tiene que adaptarse, pero tiene que valorar precisamente esas condiciones bajo las cuales va a trabajar y poder decir si efectivamente puede hacer el trabajo adecuado o no. Y el otro punto que debemos de cumplir es que las firmas deben de ser suficientes. Y en este tema de la suficiencia hay algunas, por ahí si alguien pueden cerrar todos sus micrófonos, por favor. En el caso de la suficiencia, hay algunos estándares internacionales que hablan de un número de elementos de cotejo que vendrían a ser en el caso de las firmas, más o menos unas 7 firmas, de 7 firmas para arriba. Yo digo que cada caso es diferente, pero nunca, nunca vamos a poder determinar una autenticidad con toda certeza con una sola firma. Nunca lo podremos hacer. ¿Por qué? Porque dentro del estudio de las firmas tenemos que ver constantes y variantes. Y si nosotros solo tenemos una firma, pues no podemos hacer esa valoración objetiva. Y contando con que sean 2 o 3 firmas, tampoco podría ser como que una muestra representativa de todo el universo. De hecho, 5 o 6 firmas siguen siendo bastante pocas, y por eso muchas veces recibimos muchas críticas a nuestros trabajos. Es cierto que algunos casos son muy claros, pero algunos casos son bastante complicados. ¿De dónde vamos a obtener estas muestras de escrituras o de firmas? Hay 2 fuentes. También las normas internacionales, los estándares internacionales son muy claros y dicen en ese sentido que podemos obtenerla de 2 maneras. Una, que sería la famosa toma de muestra de firmas o muestra de escritura. Esta presenta varias ventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Que podemos conseguir un útil escritor semejante al utilizado en el documento cuestionado, que podemos utilizar sustratos semejantes al del documento cuestionado, ya sean blancos, en pauta, con semejante gramaje, calibres, con un determinado formato, si se trata de un pagaré, si se trata de un cheque, pues poder conseguir estos formatos y ajustarlo. ¿Cuáles son las desventajas? Una, que si el documento cuestionado tiene muchos años en relación con la toma de la muestra, pues no cumpliría con el requisito de la contemporaneidad. Ese sería uno. El otro sería que
estas escrituras o firmas pueden estar viciadas por ciertas cuestiones, como podría ser el nerviosismo involuntario del amanuense al verse sometido a este proceso en un juzgado, y la otra es que la persona también podría presentar cierta resistencia y trataría de hacer algún tipo de desvirtuación de su escritura o de su firma, y habría que vencer esto con una serie de ejercicios. Claro que la suficiencia en este caso pues sería muy grande si nosotros podemos tomar muchas firmas o muchas escrituras, y ya lo dice Félix del Balatierro, que al menos en escritos extensos es imposible que el amanuense pueda dominar a su subconsciente y que no le juegue una mala pasada, develando su verdadera personalidad a pesar de que trate de disimularla. ¿Ok? Casos de firmas, de cotejo de escrituras, son muchos, algunos sencillos, algunos donde basta con aplicar alguna técnica microscópica para poder ver cortes, retomas, paradas. Algunos pueden ser bastante complejos, y en este caso el experto tendrá el trabajo de desenredar la firma y poder ver sus desenvolvimientos gráficos. En algunos otros casos, el útil escritor también nos puede poner en aprietos. Por eso nosotros tenemos que tener una formación muy completa con respecto de este tema. Las firmas simples también pueden ser complejas, que nos llevarán a un análisis exhaustivo a nivel micro. Algunos casos, como dirían, pueden estar en chino, en coreano, en árabe. Y entonces la pregunta es, ¿tendré que buscar un libro que me diga cómo cotejar escrituras árabes, cómo cotejar escrituras coreanas, cómo cotejar escrituras chinas? No, la verdad es que podemos darle el mismo tratamiento a estas firmas como una firma ilegible y seguir los mismos procedimientos que nos marca el método grafocinético. Y tenemos que entender que una firma es un elemento vivo. La firma nace eh, de nosotros, crece, evoluciona con nosotros, involuciona, se deteriora y muere con nosotros. Es un reflejo de nuestra personalidad, es un reflejo de nuestra energía vital, es un reflejo de nuestra salud, y eso lo tenemos que entender. Entonces tenemos que ir viendo cómo esta escritura, cómo esta firma va evolucionando o va involucionando. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer bajo el método que nosotros trabajamos, que es el método grafocinético? El método grafocinético se encarga del estudio de los desenvolvimientos gráficos a fin de poder establecer sus constantes y sus variantes a través de 3 grupos de elementos gráficos. Esos grupos de elementos gráficos son los elementos constructivos, los elementos estructurales y los gestos gráficos. ¿Ok? Dentro de los elementos constitutivos tenemos los desenvolvimientos gráficos, los inicios, los finales, los momentos gráficos y la tensión del lineal. Vamos a entender por desenvolvimiento gráfico el recorrido del útil escritor en el sustrato, desde que inicia hasta que se levanta, no importando los cambios de dirección que pudiera tener. Y entonces vamos a considerar, si nosotros tuviéramos esta firma, que tiene un inicio que se va a efectuar a través de un movimiento no graficado. Los movimientos no graficados son aquellos que se realizan en el aire y no se materializan. El movimiento no graficado termina cuando inicia el movimiento graficado, que es el desenvolvimiento gráfico. Entonces, esta firma, saber, tendría 2 desenvolvimientos gráficos que tienen recorridos realizados por una serie de movimientos acompasados que los van a generar, y están unidos por movimientos
no graficados que van a dar una configuración específica a nuestros inicios y nuestros finales. Entonces, el trabajo que haremos para poder hacer un estudio grafoscópico consistirá en un inicio en determinar cómo son estos desenvolvimientos gráficos y compararlos con los de una firma cuestionada y ver su concordancia o discordancia, sin importar el tema de las formas. ¿Ok? El tema de las formas. Entonces, cuando yo aprendí grafoscopía, me decían, es que tenemos que ver si la gasa, digamos, este elemento que hace las veces de una gasa, decía mi maestro, si tiene suficiente luz virtual, si tiene poca luz virtual, si no tiene luz virtual, es decir, está empastada, regresa sobre sí misma, o cómo es. Y cuando yo veía las firmas, yo decía, bueno, pero es que a veces tiene suficiente luz, a veces tiene poca luz, a veces está empastada. Y yo decía, ¿qué forma es la que tengo que estudiar? Ninguna. Aquí lo que tenemos que estudiar son los movimientos que generan estos desenvolvimientos. Esto que estamos viendo, estos cambios en la amplitud de esta gasa, por ejemplo, es lo que el autor peruano francés José Luis Balbuena Balmaceda denomina el patrón de variaciones posibles. ¿Qué es el patrón de variaciones posibles? El patrón de variaciones posibles es la demarcación dentro de las cuales las formas de una firma se mueven y merecen el calificativo de auténticas. Entonces, dentro de este patrón se moverán estas firmas y debemos de establecerlo. Entonces también dice, ¿cuál es el número ideal de firmas para poder establecer un buen patrón donde no quede ni tan corto ni tan grande? Dice, entre unas 20 firmas, 30 firmas cuando los casos son muy difíciles. Ahora, esto quiere decir que yo voy a colocar 20 o 30 firmas marcando sus desenvolvimientos gráficos. No, yo utilizaré 4 o 5 firmas para ilustrar el dictamen, pero habré hecho el estudio de todas las firmas para ver y comprobar que esos recorridos de los desenvolvimientos gráficos son constantes en todas y cada una de las firmas. ¿Ok? El siguiente paso es estudiar los inicios y los finales. Y también me decían, cuando yo estudiaba grafoscopía, que los inicios y los finales siempre iban a ser constantes, que siempre iban a ser iguales, que no iban a cambiar, que si siempre había un gancho por el lado izquierdo, siempre iba a haber el gancho por el lado izquierdo. Pero eso también es una falacia, eso no es cierto. Cuando nosotros tenemos un movimiento regresivo, se pueden generar esta especie de formas que conocemos como ganchos o arpones. Podríamos tener un gancho a la derecha o podríamos tener una figura donde el elemento regresa sobre el mismo lado. Aquí lo podemos ver mejor, ¿no? Regresa aquí por el lado izquierdo. A veces es largo, a veces es corto, a veces va por este lado derecho-izquierdo y a veces va en sentido contrario, izquierdo-derecho, ¿ok? Y a veces me podría hacer un gancho por la izquierda y a veces me podría hacer un gancho por la derecha. Aquí no me va a importar la forma, lo que me va a importar el movimiento. Y entonces lo que tenemos que decir con respecto de los inicios y los finales es que un inicio y un final que tienen semejanzas en sus movimientos y en su intensidad, porque un inicio, porque realmente lo que me interesa del inicio es esta parte, lo que se conoce como el punto de ataque, donde el útil escritor toca el sustrato. Y entonces, este punto de ataque puede ser con mucha velocidad, bajando la velocidad, o con poca velocidad, aumentando la velocidad, o con un punto de apoyo y con un movimiento seguido. Y todo eso lo tenemos que evaluar. El punto de ataque no tendrá ningún valor identificativo si se encuentra separado del desenvolvimiento gráfico. Por ejemplo, acá lo tenemos. Entonces, por ejemplo, aquí, este falsificador, esta es una firma falsa, este falsificador ha tratado de imitar este gancho que tiene aquí,
Vean, alguna firma lo tiene aquí, esta firma lo tiene aquí, es una firma auténtica, este gancho lo tiene aquí, y entonces el falsificador ha tratado de copiar el gancho. Claro, hacer este gancho con esta velocidad y siguiendo todo este desenvolvimiento no es fácil. Entonces lo que ha hecho este falsificador es hacer este desenvolvimiento por partes. Entonces no será un desenvolvimiento, porque este desenvolvimiento inicia aquí, sube y termina aquí. Aquí empieza, baja y termina aquí. Aquí empieza, sube y termina aquí. Y aquí empieza y termina aquí. Es decir, aquí hay un corte y aquí termina. Si bien es cierto, esto se parece mucho a esto no puede ser considerado como un elemento identificativo, puesto que no está unido a todo el desenvolvimiento como debería de ser esto. ¿Ok? Espero haberme explicado lo suficiente. Entonces, lo mismo que vamos a hacer con los inicios en el estudio de sus desenvolvimientos relacionados con su presión y velocidad, vamos a hacerlo con los finales. Para el caso de los estructurales se definen como aquellos que valiéndose de los constitutivos, los unen, los conjuntas para darle un aspecto peculiar al escrito o a la firma. Dentro de los elementos estructurales tenemos el tamaño, la dirección, la inclinación, la proporción, el alineamiento básico, la presión, la velocidad y el ritmo gráfico. Los espacios interliterales y los espacios entre palabras. Entonces, básicamente en una estructura de una firma como esta, una firma es una escritura personalizada que no sigue reglas gramaticales ni reglas de diseño. Por lo tanto, no es aplicable para el estudio de la firma el tema del tamaño de las letras ni el de los espacios, porque incluso acá están totalmente ligados todos los elementos. Algunos se pueden leer, algunos no se pueden leer, y entonces no podríamos hacer esas valoraciones. En algunas firmas podemos hacer la valoración del tema de la dirección. La dirección tampoco tiene un valor identificativo, pero la línea de dirección, que es la línea recta imaginaria que toca la base de la primera y última letras que se ajustan a la caja del renglón, me va a servir como parámetro para establecer lo que es mi caja de escritura y las proporciones hacia arriba y hacia abajo. Y también me va a permitir trazar una perpendicular que me va a permitir determinar el grado de inclinación de los elementos que conforman a esta escritura. ¿Ok? Entonces, en ese tenor, yo haré un comparativo de todas las firmas para poder ver cómo se mueven. Vean, todas estas firmas son firmas auténticas y vean cómo se mueven dentro de ciertas variables. Para el tema de la presión escritural, vamos a utilizar tres métodos. Estos métodos, dos de ellos tienen que ver con este trabajo de investigación generado por la Academia Europea de Expertos en Escrituras y Documentos, donde se manejan dos métodos. Uno que se llama eliminación de pigmentos por radiación infrarroja y el otro que se denomina la observación del reverso con iluminación rasante. En el primero vamos a utilizar una cámara sensible al infrarrojo colocada en una posición rasante con un ángulo de inclinación entre los 5 y los 10 grados, con una orientación oblicua con respecto de la línea base de la firma. Si la tinta es transparente al infrarrojo y nosotros utilizamos una cámara sensible al infrarrojo con un filtro de corte infrarrojo y preferentemente una lámpara que tenga un buen flujo radiante de infrarrojo, como pudiera ser una lámpara halógena, nosotros podríamos ver a través de la tinta de la firma y lo que podríamos ver son sus surcos, ¿ok? Y cuando nosotros vemos los surcos, entonces nosotros podemos entender por qué este concepto que se ha venido manejando durante muchos años, siglos diría yo, con respecto de la evaluación de la presión, que la catalogan como fuerte, media o lábil, es netamente incorrecto. Si pudiéramos medir la presión escritural de la firma, que hoy lo podemos hacer con una tableta digital,
podríamos ver que los valores de la presión en diferentes sectores de los trazos de las firmas van desde puntos muy bajos hasta puntos muy altos. Si nosotros sacamos un promedio, ese promedio no sería representativo de esta presión escritural, porque resulta que hay firmas que tienen rangos más cortos y hay firmas que tienen rangos más largos, y entonces al hacer la media los deja en una cuestión de similitud que realmente no existe. Entonces, realmente lo que tenemos que estudiar de la presión escritural son estos cambios sectorizados de la presión en unas zonas donde aumenta la presión o disminuye la presión, incluso dentro de un mismo trazo o dentro de los cambios de sentido de este desenvolvimiento gráfico. El segundo método es el denominado el método de la observación por el dorso con iluminación rasante. Le damos la vuelta a la hoja, iluminamos con luz rasante. La halógena es una buena iluminación. Si hacemos un balance de blancos, evitaremos el tema del amarillamiento de la imagen, y con una imagen en espejo, en nuestra vista digital, podremos obtener nuestra firma como si la tuviéramos en el anverso. Entonces, aquí tenemos una presentación de lo que es una firma con la eliminación de pigmentos por radiación infrarroja y una por el dorso con iluminación rasante. Es importante mencionar que si nosotros no vamos a trabajar si vamos a trabajar unas firmas con el dorso y otras con el anverso, es incorrecto. O trabajamos todas por el dorso o trabajamos todas por el frente. ¿Ok? Hoy, este día, las tabletas digitales nos pueden ayudar con estas valoraciones, y nosotros podemos hacer tomas de muestras y hacer una valoración a través de este tipo de instrumentos. También nos pueden ayudar a hacer una buena ponderación de las características escriturales con respecto del elemento presión. ¿Ok? Muy bien. Con respecto de la documentoscopía, si nos quedan algunos minutos para hablar sobre el tema de la documentoscopía. La documentoscopía es una disciplina que se encarga del estudio del documento a efecto de determinar su autenticidad, su falsedad o las posibles alteraciones de que haya sido objeto. Para que la documentoscopía eh, sea aplicada, realmente el objeto de estudio de la documentoscopía es lo que se conoce como el documento material, entendiendo como documento a todo aquello que contiene una información. El documento está dividido en sustrato o soporte, datos fijos, datos variables, la firma, que puede ser autógrafa. Si es autógrafa, entonces esta firma corresponderá al estudio a la grafoscopía, y si es impresa, dependerá. Si está hecha con métodos tradicionales, podría formar parte de los datos fijos. Si fuera un sello, sería considerado como un elemento accesorio, y si fuera impresa por medios digitales, la consideraríamos como un dato variable. Dentro de los elementos accesorios tenemos a los sellos húmedos, los sellos secos, los hologramas, los kinegramas, las micas holográficas y cualquier elemento que no haya sido elaborado al momento de colocar el documento. La información que puede ser legible o encriptada, y un factor que ahora ya se está estudiando y que siempre se ha querido estudiar, que es el tiempo. Entonces aquí tenemos una serie de documentos donde podemos ver que están constituidos con sus diferentes partes. Dentro del método de comparación estructural, precisamente nosotros vamos a estudiar el sustrato, los datos fijos, los datos variables, la firma, los elementos accesorios, la información y el tiempo. Primero, a efecto de ver que sean íntegros y que no tengan ningún tipo de alteración. En el caso de hacer una comparación para el tema de la autenticación, lo que vamos a ver es que este sustrato, vamos a determinar sus características estructurales, sus dimensiones, sus cortes, sus acabados. En el caso de los datos fijos, vamos a ver el tipo de impreso, el sistema de impresión y las improntas de impresión. En el caso de los datos variables, también veremos tipo de impreso, sistema de impresión e improntas que pueden ser tres tipos: improntas de defecto, improntas de diseño e improntas de desgaste. Y
Con respecto de los elementos accesorios, pues va a depender del tipo de elemento. Vamos a utilizar una preparación específica que ahorita no la voy a explicar porque nos llevaría mucho tiempo. Con respecto de la información, si contamos con el acceso a las bases de datos de la generación de ese documento, también sería importante poder contrastarla. ¿Ok? Y con respecto del tiempo, bueno, hoy día existen muchas técnicas que nos ayudan a tener un acercamiento a la fecha de elaboración del documento y que nos podría dar una fecha relativa del documento para poder estar en condiciones de encontrar algún tipo de anomalía o de anacronismo que nos pudiera indicar que el documento no se corresponde con la fecha con la que dice que fue realizado. Dentro de las técnicas que nosotros vamos a estudiar para el estudio del documento, nosotros no vamos a hacer observaciones a simple vista porque no nos dice nada. A lo mejor medio nos ayudan a identificar el documento, pero todas las técnicas de observación que vamos a utilizar en nuestro dictamen son técnicas de observación instrumentada a nivel macro y a nivel micro. Los instrumentos de aumento que no tienen integrada una cámara fotográfica o de video no nos son útiles porque si nosotros no colocamos una imagen que soporte lo que nosotros estamos diciendo en un documento, se vuelve eso en un acto de fe. Entonces yo no voy a llegar con el juzgador y le voy a decir, su señoría, le juro que yo lo metí al microscopio y yo lo vi y está alterado, entonces tiene que creer en mí. Entonces eso ya no funciona en estos días y siempre tenemos que estar utilizando una cámara que soporte las imágenes de nuestro instrumento con el que vamos a hacer estas tomas a nivel macro o micro. Vamos a utilizar técnicas de posicionamiento de la fuente de radiación, que puede ser una posición episcópica, oblicua, rasante o diascópica. Y esta fuente de radiación puede ser una luz blanca, puede ser una lámpara halógena, puede ser una fuente de radiación infrarroja o puede ser una fuente de radiación ultravioleta. Dentro del espectro visible también podríamos hacer diferentes cortes. Ahora, eso lo podríamos hacer con una fuente de radiación directa o a través de la utilización de filtros, o podríamos utilizar fuentes de radiación con la mezcla de filtros y tener diferentes efectos que nos van a ayudar a encontrar información del documento que nos va a ayudar a identificar si el documento primero es un documento original y después si es un documento auténtico o no. Con respecto de los requisitos de cotejo, es similar a lo que tenemos con los documentos de engrafoscopía. Debemos de tener documentos en original, salvo que el documento cuestionado sea una fotocopia y entonces tendremos un tratamiento diferente. Y los documentos indubitados deben de ser también originales, del mismo formato, del mismo impresor y del mismo lote que el dudoso. Y el cotejo preferentemente lo deberíamos de verificar con, con muchos documentos. ¿Por qué? Porque tampoco, si bien es cierto, está impreso por las máquinas, pueden haber variaciones dependiendo del tamaño del lote de impresión. Entonces, no es lo mismo cotejar el documento 1 con el documento 10, que el documento 1 con el 100, que el 1 con el 500, que el 1 con el 1000, que el 1 con el 5000, que el 1 con el 50,000, porque en ese lapso de la producción pueden haber habido muchos ajustes a la máquina que me pueden llevar a tener ciertas apreciaciones que pueden ser no correctas, ¿ok? Entonces, dentro de la falsificación de documentos tenemos básicamente dos modalidades, la de la alteración y la de la falsificación. Dentro de la alteración tenemos la alteración física y la alteración química. Dentro de la falsificación tenemos la falsificación total y la falsificación parcial. ¿Ok? Aquí tenemos algunos ejemplos de falsificaciones por alteración, donde se modifican algunos datos, se cambian, se colocan algunos elementos que no corresponden con el original, y esto vendría a ser una falsificación parcial con alteración. En este caso, en este pasaporte, lo que se hizo fue delaminar el pasaporte, colocar una nueva hoja de datos con
Una falsificación, que en este caso es una falsificación bastante buena. Vean que tienen tintas, tienen tanto las tintas iridiscentes como las invisibles fluorescentes, como las tintas fotocromáticas, y eso puede llegar a engañar incluso a gente que está más o menos experimentada. ¿Ok? En el caso de las falsificaciones por alteración, algunos falsificadores son bastante buenos. Pueden llegar a ser falsificaciones donde realmente la adulteración sea muy poco notoria y solamente con instrumentos de aumentos pudiéramos llegar a detectarla. En algunos otros casos lo que hacen son reparaciones de los daños, y si tenían, por ejemplo, una pantalla invisible fluorescente para la protección de los datos, lo que hacen es quitar una y poner otra y subsanar el daño generado. Pueden utilizar tintas de seguridad o las llamadas tintas de seguridad, aunque realmente estas tintas no son seguridad, aunque nos las vendan como tales, como las invisibles fluorescentes, las fotocromáticas, las iridiscentes, las perlescentes. Todas esas tintas son tintas convencionales, y realmente lo que vuelve a esa tinta en una tinta de seguridad es un diseño de seguridad, porque las tintas están al alcance de la mano de los defraudadores. Uno de los elementos importantes que tienen los documentos de papel para su protección es la llamada marca de agua. Aún así, los falsificadores pueden hacer diferentes simulaciones con diferentes técnicas. Las pueden tratar de reproducir o simular con barnices, con clara de huevo, con aceites, y haciendo los dibujos. Nunca los van a igualar, pero van a tratar de hacerlo. También pueden hacer o tratar de llegar a hacer diseños de seguridad para igualar la falsificación de un documento auténtico. Existen falsificaciones profesionales que pueden hacer desde pantallas invisibles fluorescentes, microtextos, nanotextos, y es importante entonces poder contar con los elementos necesarios para poder detectar este tipo de falsificaciones. Muy bien. Voy a cambiar mi presentación y vamos a ver esto. Ok, una de las partes que me pidieron que tocara tiene que ver con, con los peritos, ¿no? ¿Qué es un perito? ¿Qué hace un perito? ¿Y cómo se acredita un perito? Un perito, dicen nuestros códigos, es el experto en ciencia, arte, oficio, técnica, ¿no? Que tiene conocimientos especiales para resolver una serie de problemas. ¿Cómo acredita la experticia? Dicen los códigos procedimentales, con el título en la ciencia, arte u oficio, si es que esa estuviese reglamentada. Entonces, hoy en México existen ya especialidades impartidas por algunas escuelas, y entonces el hecho de que tengan una cédula profesional no quiere decir que estén reglamentadas. La ley reglamentaria del artículo 5º constitucional es muy específica, y en su anexo transitorio dice que en México solamente 23 profesiones están reglamentadas. Ahora, fíjense bien que en la especialidad nosotros ni siquiera tenemos un título. Cuando yo estudié la especialidad no me dieron un título, me dieron un diploma, entonces ni siquiera tengo un título. Entonces el título no es exigible para esto. Entonces lo recomendable, de acuerdo con ciertas normas de 17025, que es la norma ISO que se encarga de la acreditación de los laboratorios a nivel mundial, dice en uno de sus artículos: y el personal del laboratorio tendrá que estar certificado en sus competencias. Entonces, es ideal que los expertos forenses estuvieran certificados en sus competencias, pero para poder certificarse en una competencia debería de existir una norma. En México tenemos la fortuna de que existe esta norma. La norma es el estándar de competencia de ISO 81, elaboración de peritajes técnicos grafoscópicos. Esta norma fue creada por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, que es una paraestatal, conocida como el CONOCER, que es una paraestatal de la Secretaría de Educación Pública.
esta entidad que tiene fundamentos en diferentes leyes, como son la Constitución, leyes orgánicas, decretos, reglamentos y otros, tiene como función la certificación de las competencias. ¿Pero qué son las competencias? Las competencias de las personas son los conocimientos, habilidades, destrezas y comportamientos individuales, es decir, aquello que las hace competentes para desarrollar una actividad en su vida laboral. Y entonces la certificación de competencias es el proceso a través del cual las personas demuestran no solo que saben, sino que saben hacer a través de una serie de evidencias, es decir, tienen conocimientos y demuestran que pueden hacer ciertas cosas con determinada calidad. Entonces, la certificación de competencias demuestra que los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y comportamientos se realizan a un alto nivel de desempeño, ¿ok? Y dentro de los beneficios que tiene estar certificado dentro de las competencias, están el poder integrarse al mercado laboral de manera exitosa, tener un documento reconocido por la autoridad educativa, en este caso la Secretaría de Educación Pública, que la respalda en las competencias a nivel nacional, tener una movilidad laboral a nivel nacional con una certificación, la posibilidad de obtener remuneración y reconocimiento profesional y aumentar la seguridad laboral, poder estar dentro de un padrón que se conoce como Registro Nacional de Personas de Competencias Certificadas, RENAP, que está dentro de la página del Conocer, donde únicamente nosotros colocamos nuestra CURP y entonces aparecerán todas las certificaciones que nosotros tenemos, si es que tenemos algunas certificaciones, cuándo tuvimos estas certificaciones y cuál fue el ente certificador que nos acreditó. ¿Ok? Y nos entregan un certificado de competencias como este. ¿Ok? Entonces, el 25 de septiembre del 2018 se generó el estándar de competencias 1081, llamado elaboración de peritajes técnicos grafoscópicos. Si bien es cierto, esta no es una certificación de peritos, es una certificación de competencias en teoría. Entonces, esta certificación garantiza que nosotros sabemos hacer peritajes técnicos grafoscópicos bajo un estándar que ha sido aprobado por el Conocer. Este estándar fue diseñado por diferentes instituciones, asociaciones. El trabajo llevó más o menos 2 años y medio, 3 años para generar el estándar. Se creó un instrumento de evaluación que fue avalado por metodólogos de la Secretaría de Educación Pública y se comprobó la eficiencia del instrumento que lo lleva a ser un instrumento oficial que está publicado en el Diario Oficial de la Federación. Este estándar contiene es público, es gratuito, cualquiera lo puede ver, cualquiera lo puede bajar. Tiene todas las definiciones necesarias para poder entender el estándar, tiene las referencias bibliográficas que sustentan el método y nos indica cómo es que nosotros vamos a hacer nuestra evaluación con fines de certificación. Para nosotros poder hacer esta evaluación debemos de cumplir 4 pasos. Uno, que es la atención de la solicitud del estudio grafoscópico. 2, la obtención de la muestra grafoscópica. 3, la realización del estudio y el dictamen de esa muestra grafoscópica con un documento cuestionado que se proporciona por el centro de evaluación. Y 4, sustentar la opinión técnica ante los órganos jurisdiccionales. La mayoría de nosotros conocemos, bueno, los que trabajamos como expertos forenses en escrituras y documentos, conocemos este procedimiento. Entonces, si ustedes quisieran evaluarse o certificarse en evaluarse y certificarse en esta norma de competencias, lo único que tendrían que hacer es bajar el estándar, leerlo y saber si ustedes cumplen con todo lo que, o pueden cumplir con todo lo mencionado en el estándar para poder realizar su evaluación, llamar a un centro de evaluación. Nosotros somos un centro de evaluación autorizado
por el conocer y entonces hacer su proceso y poder certificarse. ¿Qué ventaja nos da? Como les decía, tener este estándar, pues tener un certificado que acredita estas competencias y que todos vayamos sobre una misma línea de elaboración de dictámenes periciales bajo un estándar que si todos lo utilizamos podría tener un gran peso y podríamos acabar con muchas discrepancias que existen en nuestro país con respecto del trabajo de cómo lo realizan los peritos en México. Entonces, para no llevarme más tiempo, creo que estamos en tiempo. Aquí pararíamos la presentación y estaría a su disposición para cualquier duda, pregunta o comentario. Hola, muy buenas tardes, querido profesor. Pues principalmente las gracias como siempre, que aprendemos de usted, un honor. Soy su alumna de la especialidad y aquí estamos firmes con usted. Gracias por sus conocimientos. Gracias, Jessica. Un gusto saludarte. Igualmente. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Jessica, ¿tienes alguna pregunta, alguna duda de lo que vimos sobre el estándar? No, no, profesor, no. Todo muy claro. Perfecto. ¿Alguien más? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Quedó todo claro? Maestro, buenas tardes. Adelante, Eduardo. Una pregunta respecto al tema de grafoscopía. En cuanto al método grafocinético, nosotros vamos a estudiar los desenvolvimientos gráficos. Sí, Si nosotros tenemos dos firmas que tienen una equivalencia gráfica, es decir, que tienen una similaridad de desenvolvimientos que pueden parecer de forma casi pues igual, aunque no sea igual, nosotros cómo podemos, porque uno de los requisitos para la equivalencia gráfica es que venga de la misma imagen motriz. ¿Cómo podríamos nosotros saber que venga de esa imagen motriz? ok. Bueno, vamos a ver. Porque me queda muy claro lo de los desenvolvimientos, la equivalencia, pero ya entrando al punto de poder determinar que provienen de la imagen motriz, sí me causa mucha confusión. Ok, vamos a explicar el concepto si quieres. Este, con un ejemplo, ¿vale? Para que no quede en el aire. Entonces Gracias. voy a compartir mi pantalla, Eduardo, y me interrumpes cuando lo desees, ¿vale? Ok. Me dices si ahí ves la presentación. Sí, ya se ve. Ok. ¿Qué es la equivalencia gráfica? Dice, la equivalencia gráfica, bueno, esta no porque son dos firmas diferentes. Entonces es la misma firma y necesitamos dos firmas diferentes, ¿no? Digamos, ahí estás, ¿no? Aquí están. Vamos a poner. ¿Qué es la equivalencia gráfica? La equivalencia gráfica es la relación de similaridad de dos desenvolvimientos generados por los mismos movimientos provenientes de la misma imagen motriz. Eso es equivalencia gráfica, ¿ok? ¿Sí? Entonces,
Entonces vamos a verlo con estas, ¿ok? Con estas, acá. Entonces, tengo dos desenvolvimientos gráficos. ¿Cuáles son? Este y este, ¿no? Los de rojo. Dice, ¿qué es la equivalencia gráfica? La equivalencia gráfica es la relación de similaridad de dos desenvolvimientos que tienen los mismos movimientos provenientes de una misma imagen motriz. ¿Vale? Entonces, yo evalúo, digo, esta firma empieza aquí, da la vuelta, sube, baja, sube, da la vuelta, sube, baja. Y hace estos movimientos y genera estos desenvolvimientos. ¿Ok? Y luego evalúo esta. Digo, esta tiene los mismos, este desenvolvimiento tiene los mismos movimientos y entonces los realizo y digo, sí, tienen los mismos desenvolvimientos. ¿Generan las mismas formas o figuras? La respuesta es no. ¿Ok? Pero tienen los mismos movimientos. Ese desenvolvimiento tiene los mismos movimientos. La pregunta es, ¿cómo yo sé que provienen de la misma imagen motriz? Y entonces dicen, lo dice Balbuena en el libro de Firmas Auténticas y Detección de Firmas Falsas, y concuerdo con él. Se considerarán equivalentes gráficas los desenvolvimientos que hayan sido realizados con la misma relación presión-velocidad, es decir, que tengan el mismo ritmo gráfico y los mismos gestos gráficos. Entonces, ya vi los recorridos, ya vi que los recorridos son equivalentes, y ahora yo tendría que ver, entonces, con esta técnica, ¿no? Con esta técnica, creo que no puse todas, aquí están todas. Si el ritmo gráfico es similar en esta y en esta, ¿tú qué dices? ¿Tienen el mismo ritmo gráfico? ¿Qué es el ritmo gráfico? El ritmo gráfico tiene que ver con los cambios de presión y velocidad, ¿ok? Cambios de presión y velocidad, sectorizados. Y entonces tengo que estudiar cómo es la presión aquí, cómo es la presión aquí. Acá no la voy a poder estudiar porque el trazo regresó sobre sí mismo y no sé si tiene este cambio de presión como aquí, pero este cambio de presión aquí, sí lo veo. Este cambio de presión aquí, sí lo veo. Este cambio de presión aquí, sí lo veo. El que está aquí, sí lo veo. ¿Los cambios de presión y velocidad son congruentes? Sí. ¿Tienen los mismos inicios y finales? Sí. ¿Tienen los mismos desenvolvimientos? Sí. ¿Son equivalentes gráficas? Sí. ¿Provienen de la misma imagen motriz? Sí. ¿Se entendió? Sí, maestro. Y ahorita que estaba explicando, digo, la respuesta era muy obvia, ¿no? No, no es Y obvio. pues, el ritmo gráfico, pues lo es todo. El ritmo gráfico para mí no lo es todo, pero para mí es lo más importante. Mira estos cambios de presión y velocidad aquí. ¿Ya lo ves aquí? ¿Ya lo ves aquí? ¿Ya lo ves aquí? ¿Ya lo ves aquí? O sea, aquí, eso para que alguien lo falsifique o lo disimule es muy complicado. Más que el tema de las formas. Ahora, estas cuatro provienen de la misma imagen motriz porque son de una muestra de escritura que yo tomé. Entonces, puedo ver
sus parámetros de variación, y donde sí están centrados los cambios fijos que los voy a considerar gesto. Este será un gesto, ¿no? Este de aquí será otro gesto, ¿ok? Este de aquí será otro gesto, ¿ok? Y habrá cosas donde varía, entonces tengo variaciones y tengo constantes. Sé cómo se mueven sus variaciones y sé cuáles son sus constantes. Para cuando yo la contraste con una firma cuestionada, tiene que tener las constantes y tiene que encuadrar en las variaciones. ¿Entiende? Sí. ¿Quedó claro o abundamos con la respuesta? No, maestro, clarísimo. Y la verdad es que es muy gratificante escucharlo. Siempre, siempre es muy bueno porque nutre mucho lo que vamos aprendiendo y el conocimiento lo podemos ir actualizando. Muchísimas gracias, maestro. Gracias a ustedes por escucharme. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Buenas tardes, maestro. Adelante, Carlos. Gusto saludarte. Igualmente, maestro, buenas tardes. Quisiera nada más si nos podría platicar del caso más difícil que le ha tocado resolver en los últimos, no sé, 10, 15 o 20 años, el que nos quiera platicar un poquito. Casos difíciles, hay muchos, Rogelio. Cada caso es, diferente. Ahora que estuve en Washington desahogando un dictamen pericial, no fue el más difícil en el tema de la elaboración, pero fue el más complicado con respecto del desahogo y la defensa. Estar con abogados especializados que te preguntan y tratan de hacerte caer en errores. Imagínate una hora de cuestionamientos, realmente puede volver esto bastante, bastante complicado, ¿no? Entonces, pero he tenido casos muy complejos. El caso más complejo que he tenido yo, no sé si lo tengo aquí a la mano, déjame, lo veo, pero es el caso es más, si quieren se los voy, platicando. Es el caso, del carnicero, no sé si ya lo oyeron todos, pero cuando yo trabajaba en el banco, este, Cuando yo trabajaba en el banco hace ya algunos años, me llegó un caso de una persona que aparentemente estaba secuestrada. El gerente de una de las sucursales un día me llamó y me dijo, buenas tardes, ¿me puedes comunicar con el perito? Le dije, sí, yo soy el perito, ¿qué puedo hacer por usted? Me dijo, fíjate que necesito que me digas qué requieres para poder hacerme un dictamen pericial. Y entonces le dije lo que platicamos ahorita en esta sesión, le dije que tenía que traerme el documento cuestionado en original, que tenía que traerme suficientes documentos de cotejo, que tendrían que ser homólogos, que tendrían que ser este, con firmas homólogas, que tendrían que ser contemporáneos, que tenía que, ah, perdón, pero es que estoy viendo aquí este es el caso, pero son las fotografías. Que tenía que ser contemporáneo y que tenían que ser suficientes, que me tenía que traer todo eso en original y que cuando pues yo lo tuviera, pues entonces ya podría este, hacerle el dictamen, que tardaría 7 días en hacerlo, y me dijo, no, yo necesito que me lo hagas hoy. Entonces él me dijo que lo esperara, llegó a la oficina y ahí me llevó la documentación y me platicó. Me dijo, fíjate, yo soy el gerente de una sucursal. La sucursal es la sucursal La Villa.
ahí yo tengo un cliente, el cliente es un carnicero, el carnicero es un buen cliente, tiene su cuenta, tiene una caja de seguridad, tiene sus inversiones y y bueno, un día llegó con su esposa y me dijo, mira, ella es mi esposa, me acabo de casar y yo quiero que mi esposa pues tengas acceso a todas mis cuentas, a mi caja de seguridad. Y tú me dices, ¿cómo le hago? No, pues me dijo, mira, haz este trámite, fírmame esta cartita y entonces pues ya tu esposa va a tener acceso a todo. Pasaron algunos meses y entonces el carnicero fue con el gerente de la sucursal y le dijo, oiga, señor gerente, vengo, porque le dijo el gerente, ¿cómo le va con su matrimonio? No, pues la verdad es que muy mal. Yo creo que, pues tengo muchos problemas con mi esposa y yo creo que me voy a divorciar. Entonces, precisamente, estoy, pensando en divorciarme y como ya no quiero, nada con ella, entonces, pues quiero que le quite todas las facultades, que ya no tenga acceso a mi cuenta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No, pues nada más, lo único que tiene que hacer es hacerme una cartita diciendo que ya no quiere que esté en su cuenta y pues la separamos de la cuenta y sin ningún problema. Me dijo, ok, le hizo la carta, se la firmó y se fue. A los pocos días regresó la señora, la esposa del carnicero, y fue a ver al gerente de la sucursal y le dijo al gerente al gerente de la sucursal, buenas tardes, mire, yo soy la esposa del carnicero y bueno, quisiera ver que si usted me pudiera decir cómo es que cómo pudiera obtener recursos de la cuenta de mi esposo. Y entonces el gerente le dijo, no, ¿sabe qué? La verdad, pues tenemos un problema porque usted ya no tiene acceso a la cuenta de su esposo. Su esposo le ha retirado las facultades, entonces pues ya no hay forma de que usted tenga el acceso a esa cuenta. Oiga, es que tengo un problema y necesito sacar el dinero de la cuenta de mi esposo, entonces le pido por favor que me diga cómo es que yo puedo sacar dinero de la cuenta de mi esposo. Y el gerente le dijo, no señora, pues no hay forma de que usted pueda sacar dinero de la cuenta de su esposo. Y entonces la señora le dijo, oiga, ¿sabe qué? Mire, le voy a ser franco, lo que pasa es que mi esposo, el carnicero, está secuestrado. Y entonces me piden pues, que yo pague el rescate, pero yo no tengo dinero para el rescate, entonces necesito dinero para pagar el rescate de mi esposo y pues necesito que me dé acceso a la cuenta de mi esposo porque si no, pues ¿cómo pago el rescate? Y le dijo, señora, no, pues no, es que usted no puede sacar dinero de la cuenta de su esposo. Ok, mire, si usted no me da dinero para pagar el rescate de mi esposo y le pasa algo a mi esposo, lo voy a hacer responsable. Así es que le voy a decir, le voy a pedir que me diga cómo es que puedo sacar dinero de la cuenta de mi esposo. Y entonces el gerente le dijo, no, señora, la única forma en que usted puede sacar dinero de la cuenta de su esposo es trayéndome cheques firmados por su esposo. Y entonces la señora dijo, ah, ok, está bien. Y se fue. Y entonces la señora se fue y regresó a los 3 días con 2 cheques. ¿Ven ahí mi pantalla? Sí, Esos son los 2 cheques. Llegó con un cheque por 500,000 pesos y otro cheque por 900,000 pesos. Validaron los cheques eran de la cuenta del carnicero, no tenían reporte de robo y extravío, no tenían ninguna alteración y cuando vieron la firma dijeron, ¿y qué hacemos, no? O sea, entonces me acordé que tenemos peritos y vine a verlos. Y entonces me llevó los cheques y me llevó la documentación para cotejarla. Y me dijo, quiero un dictamen en 20 minutos. Y yo le dije, yo no te puedo hacer un dictamen en 20 minutos. Te puedo hacer un estudio y te puedo dar una opinión verbal
con respecto de las firmas, pero no puedo hacer un dictamen en 20 minutos. Y me dijo, ok, está bien, ve. Entonces, yo tenía la fortuna de trabajar con un compañero, ese compañero, entré a la oficina y le expliqué cómo era el tema, y él me dijo, oye, ¿y qué vamos a hacer? Le digo, ¿cómo que vamos a hacer? Dice, sí, porque con lo que tú me contaste, pues todo está muy complicado, pero imagínate, me dice, imagínate que nosotros decimos que las firmas sí son y resulta que son falsas. Entonces el banco va a perder 1.400.000 pesos y lo más seguro es que nos corran. Dice, y la otra, imagínate que decimos que no son y resulta que sí son. ¿Qué va a pasar? Pues va a pasar que a lo mejor si está secuestrado el carnicero, va a pasar que probablemente lo maten y va a pasar que no solo nos corran, sino que hasta nos consignen. Y entonces yo le dije, bueno, pues vamos a hacer lo que sabemos hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mira, vamos a tomar, cada uno va a tomar un cheque y vamos a compartir las muestras. Cada quien va a hacer su cotejo. Yo cotejo esta firma y tú cotejas esta firma. Cuando terminemos, hacemos cambio de firmas y cotejamos. Y cuando terminemos el estudio, entonces nosotros tomamos una decisión con base en lo que hayamos resuelto cada uno por su lado. Hoy ese procedimiento es lo que se hace para evitar los llamados sesgos cognitivos y es el trabajo por pareja, como debería de ser. Es decir, cada experto hace su estudio, no se vician el uno al otro, cuando terminamos contrastamos resultados y los discutimos. ¿Ok? Entonces, estas son las firmas de los cheques y estas son las firmas que nos dieron de cotejo. ¿Ustedes qué opinarían o qué dirían? Eduardo Vargas, ¿serán equivalentes gráficas? Sí, pero yo no puedo, contestarle porque yo ya miré el caso, maestro, con usted Ah, usted ya miró el caso. y anteriormente en un curso. ¿Lo estás viendo ahora con otros ojos? Sí, así es. ¿O te siguen quedando dudas? No, maestro. Y a ti, Rogelio, tú también ya lo viste, ¿no? Sí, maestro, pero sí, ya lo había visto y sí se ve diferente. Y los que no lo han visto, ¿qué opinan? ¿Pagarían los cheques o no los pagarían? Maestro, buenas noches, está un poco complicadito. Sí, está un poco Don, complicadita. maestro, una preguntita. Entonces, Sí, para el método ACEP, lo que usted está hablando es del método ACEP, es importantísimo que se lleve a cabo de esa forma, ¿no? Dos peritos independientemente formulan su estudio y al final, si hay discrepancias, se llamará un tercero. no creo que haya necesidad de un tercero si los dos trabajan bajo el mismo método. No, con el método ACEP, pero en el caso supuesto de que haya porque podría darse un caso de que se llegue a una controversia, ¿no? Ok, fíjate bien, y qué bueno que tocas método ACEP. Método ACEP no es un método, es un procedimiento, es una gestión procedimental, lo mismo que el llamado método modular. Porque resulta que método ACEP, César, ¿verdad? Sí, sí, César Augusto. César, fíjate bien, que resulta que método ACEP lo aplicas para dactiloscopía, ¿no? Sí, ¿Y lo aplicas para grafoscopía? bueno, no se aplica, pero sí se puede aplicar lo que dicen los expertos. No, es que volvemos al tema. No es un método, es un sistema de gestión. Lo mismo dice el método modular, dice tiene que haber una revisión por pares para evitar los sesgos, pero no es un método.
El método es el que seguimos, claro. Podríamos tener discrepancias, creo yo, fuertes. Si tú utilizas un método, yo utilizo un método. Por ejemplo, si tú utilizas el método de la comparación formal y yo utilizo el método signaléctico, o si tú utilizas el método grafológico, yo el método Shoe, o si tú utilizas el método escopométrico y yo el grafocinético. Yo creo que ahí tendríamos, porque no hemos llegado al tema de la validación de los métodos, ¿ok? Pero en teoría, si nosotros usamos el mismo método, seguimos los mismos pasos y utilizamos los mismos criterios de interpretación, deberíamos de llegar a los mismos resultados, porque si no estamos haciendo algo mal. Algo está fallando, si no sería el mismo resultado, ¿no? Exactamente. Una de dos, o el método no sirve o nosotros estamos aplicando mal el método, ¿no? Claro. Hay algún vicio. Entonces, fíjate que en este caso que comentábamos, mi compañero y yo llegamos a la misma conclusión. Que entonces pudiera ser que o los dos estuviéramos acertados o que los dos estuviéramos equivocados. Correcto, ¿Ok? maestro, correcto. Pero la revisión por pares no es método ACEP. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado. Un método, por definición, son una serie de pasos que se siguen para llegar a un fin. Entonces, método, coloco esta pieza aquí, luego le coloco esta otra pieza aquí, luego le pongo esta pieza aquí, y luego, eso es un método. ¿Ok? Lo que está haciendo método ACEP, como método, más que método, es un sistema de gestión pericial. Lo mismo que el llamado método modular. De hecho, en el método modular, cuando llega a la parte de los métodos, dice, lo primero que tenemos que hacer con el método, ¿cuál? El que uses, dice. El que tú uses es una validación con muestras ciegas, pero no me habla de un método en particular. Entonces yo podría utilizar cualquier método y si lo someto a muestras ciegas y el rigor del método cumple los resultados que se deben de tener, entonces mi método será funcional. Pero ese trabajo de validación de métodos con muestras ciegas, hasta la fecha yo al menos no lo conozco, no lo he visto publicado. Los métodos que yo mencioné dentro de mi trabajo son métodos que están documentados. Nosotros estamos en el proceso de hacer una validación con muestras ciegas del método grafocinético porque creemos que es con los resultados que hemos obtenido que funciona. Entonces te comento el final del caso. Cuando nosotros terminamos de estudiar el caso, mi compañero me preguntó y me dijo, oye, ¿tú cuál es el resultado? Y yo le dije, bueno, lo que a mí me resultó es que las firmas son auténticas. Y yo le pregunté, ¿y tú? Pues yo también creo que son auténticas. Me dijo, ya habíamos escrito nuestro resultado en un papel para no influenciarnos. Volteamos los papelitos y habíamos puesto los dos. Los dos hablamos de las aparentes, diferencias o anomalías que encontramos en las firmas con respecto de las cuestionadas y el por qué podrían tener esas anomalías y que todas las características de gestos gráficos aparecían en las mismas y que sí eran. Y entonces llegamos a la conclusión. Cuando terminamos el trabajo, fui con el gerente, le entregué las hojas al gerente y le di el resultado. Y el gerente me preguntó, oiga, ¿y con qué rango de certeza? Y yo le dije, con el 100%. El gerente se fue y nunca volvió. Como a los 3 meses, le dije a mi compañero, le digo, oye, ¿te acuerdas que hace como 3 meses vino un gerente de la sucursal, La Villa, y que trajo un caso que de un carnicero? Le digo, oye, ¿ya lo mandó? Me dijo, no, no lo ha mandado. Le digo, ¿y qué pasó con ese caso? Dice, pues mira, si no nos han metido a la cárcel, pues no ha pasado nada. Entonces le digo, vamos a hablar con el gerente para salir de dudas. Le hablé al gerente, le dije, oye, ¿sabes qué? Te habla el perito de investigaciones especiales de CSI. Hace como 3 meses trajiste unos documentos de un caso de un carnicero y quedaste de enviárnoslos para que te pudiéramos hacer el dictamen por escrito, pero ya no lo enviaste. Y me dijo, no, dice, el caso del carnicero, dice, no, lo que pasa es que ya no necesité enviarlo. ¿Por qué?
Porque fíjate que cuando yo venía en camino, le hablé a mi subgerente y le dije que le pagara los cheques a la señora. La subgerente le pagó los cheques a la señora y a los 3 días vino el carnicero a verme para darme las gracias porque le había salvado la vida pagándole los cheques que él había firmado. Interesante, ¿no? Entonces, ese es un caso donde había mucho en riesgo y donde la paga es nula, porque no nos pagaron un peso por hacer ese caso. Ni siquiera recibimos el agradecimiento del carnicero. Pero el saber que nuestro método funciona en un caso tan extremo, con condiciones tan adversas para la peritación, nos hace pensar que el método funciona. Nos hace falta hacer una validación formal con muestras ciegas, sí, pero como este caso te puedo contar, te puedo decir, bueno, durante el tiempo en el que, y yo sé que por ahí me van a criticar algunos compañeros, pero durante los 37 años que he trabajado como experto en la materia, he resuelto alrededor de 15,000 casos, que no son pocos, Considerables. ¿no? Entonces, si esa parte no nos da experiencia y con todo el trabajo de investigación que yo realizo, porque no me quedo con lo que me dicen los expertos, sino que hemos hecho trabajo de investigación, no solo documental, de campo, y hemos hecho publicaciones que tenemos que contribuyan con esto, pues entonces no sé qué funcione. ¿Sí, mi estimado César? Sí, sí. Sí entiendo, maestro. Vale. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Porque creo que se nos termina el tiempo y no nos vayan a cortar aquí en el colegio. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, chicos, chicas? Una última pregunta, maestro. Adelante, Rogelio. Ahí en los tribunales en donde usted es perito, más o menos, ¿cuántos peritos igual están certificados bajo esta norma 1081? Mira, ahorita, afortunadamente hicimos un proceso de evaluación y certificación con compañeros de la barra y se certificó un buen número, no tanto como yo quisiera, pero sí, un par de docenas de peritos se certificaron y yo calculo que habrá unos 60, 70 peritos certificados. No he revisado el número, pero más o menos ese es el número. Nos hace falta mucho todavía, pero yo esperaría que esto pudiera hacerse. Ahora, sí les digo que tengan cuidado dónde se evalúan y dónde se certifican, porque en México todo se puede y resulta que hay lugares donde tú puedes comprar un certificado que de nada te va a servir, porque el certificado no habla por ti, tú hablas por el certificado, sea de estudios, sea de competencias, sea de lo que tú quieras. Y hay una gran ventaja con el certificado de competencias laborales, que si alguien dice que está certificado en esta norma y no hace lo que dice la norma, puede incurrir en responsabilidades. Y se las puedes fincar con base en la norma, que es pública, ¿no? Si tú fueras abogado y vieras un dictamen de un perito que dice que está certificado y el perito no hace lo que dice la norma, le podías fincar responsabilidad o no. ¿Cierto, no? Entonces nos sirve también como un elemento de control, incluso Responsabilidad civil. para aquellos porque incluso hay gente que pudiera certificarse en la norma, hacer todo el esfuerzo, tener el certificado y después trabajar como le dé la gana para hacer dictámenes a conveniencia. Pero entonces, ojo, porque eso puede ser una herramienta para fincarle responsabilidades civiles o penales. Gracias, maestro. Vale. De nada, Rogelio. Bueno, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Si no, bueno, creo que el tiempo se nos agota aquí. A mí no me quedaría nada más que agradecerles su participación. Vamos a iniciar un proceso de un curso para fines de para hacer una evaluación con fines de certificación a través del Colegio Federal de Peritos. Ya más adelante darán la información si ustedes quieren inscribirse al curso. Bueno, en el Colegio Federal, en la página del Colegio Federal de Peritos estará toda la información para que puedan inscribirse y aprovechar su trabajo pericial y que puedan
evaluarse y certificarse. Un certificado de competencias creo que siempre es un gran respaldo porque el certificado no solo dice que yo sé, sino que además sé hacer. ¿Ok? Y lo pueden Gracias. hacer nacionales o extranjeros, ¿eh? Tampoco es limitativo solamente para mexicanos. Gracias, maestro, por la información. Bueno, de mi parte sería todo. Muy agradecido por su asistencia, su participación. Que tengan una excelente noche y nos vemos a la próxima. Hasta luego, maestro. Gracias. Gracias. Pues, Buenas maestro. noches, maestro. Hasta luego. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias.